Hola, un saludo muy grande, otra vez por acá, aclarando ciertas dudas. Ahora, voy a aclarar algunas excusas que siempre me ponen cuando yo invito a alguien a la iglesia. La primera es, yo no creo en pastores porque se roban el diezmo. Así que, ¿qué hacen los pastores con la plata del diezmo? ¿Por qué se roban el diezmo? ¿Por qué esa mala fama? ¿Qué ocurre? Lo primero que tenemos que aclarar son ciertos conceptos, como el diezmo, que era una parte de las ganancias del pueblo de Israel que eran suministradas a los sacerdotes de su época, que era la fracción correspondiente al 10%. Eso significa diezmo. Obviamente, no voy a entrar en la contienda de que si el diezmo está vigente o no, eso da para otros muchos más videos. Pero más o menos para que tengan la diferencia, está el diezmo, que tiene un significado o una apreciación más obligatoria, y está la ofrenda, que es más voluntaria. Son como que los dos principales ingresos que tienen las iglesias evangélicas. También le podemos sumar a esto las primicias, los pactos y otro montón de términos que la gente utiliza. No voy a entrar en contienda de si es o no es válido. Como les digo, esto da para otro estudio, otro video. Obviamente yo tengo mi posición al respecto. Pero esa es la plata que entra. Ahora, ¿qué es un pastor? ¿Qué hace un pastor? ¿Por qué el pastor es el representante de la iglesia? ¿Y por qué en algunos casos devenga un sueldo? ¿Y por qué digo en algunos casos? Porque hay otros casos donde los pastores no cobran nada, dependiendo de algunos factores. Por ejemplo, conozco pastores que tienen una buena profesión, que no cobran, obviamente, por su labor pastoral, porque se sostienen con su otro salario. También conozco fieles obreros que son dedicados 100% al ministerio, y también es bíblico que ellos cobren por lo que hacen. Eso también está en la Biblia. Y hablando de la Biblia, les quiero hablar del capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Si usted no frecuenta las iglesias evangélicas y está aquí por curiosidad, puede googlearlo. El capítulo 3 de Timoteo empieza a dar ciertos requisitos para el pastor. Lo que ocurre aquí es lo mismo que ocurre cuando alguien estudia una carrera o quiere dedicarse a una profesión. Por ejemplo, yo no puedo tomar una bata blanca, ponérmela encima, ponerme un estetoscopio y empezar a hacer recetas, porque la ley, tanto en Venezuela como en Chile, donde vivo ahora, tiene requisitos para todo aquel que quiera realizar la profesión o llevar a cabo la profesión de medicina humana. También las personas que quieren ser, no sé, policía o carabinero aquí en Chile, deben cumplir ciertos requisitos legales. No cualquiera se puede poner un uniforme y salir a trabajar. Y usted me dice, bueno, entonces, ¿cuáles son las leyes para que alguien sea pastor? Si es cierto que no hay un consenso, digamos, no está en la Constitución, no está en el Código Civil, pero está en la Escritura, que para los que creemos en Dios o los que creemos en el Dios de la Biblia, es nuestra máxima autoridad, y yo considero aún mayor la pena por infringir esta ley que por infringir la ley humana. De tal manera que, como les decía, que en el capítulo 3 de la primera Timoteo nos da unos requisitos para el pastor, y yo quiero que me escuche con atención, y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, esto es el liderazgo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o el pastor, la traducción, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, versículo 3, eso es importante, sino amable, apacible, no avaro, el mismo versículo 3, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, esto es una persona que sea nueva en la fe, que no tenga suficiente conocimiento, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y termina con el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. Entonces, si usamos la ilustración de la persona que se hace pasar por un médico, se coloca una bata blanca sin conocimiento de medicina o sin el conocimiento necesario, sin la titulación necesaria, obviamente si esa persona
descubren haciendo ese trabajo, lo van a meter preso. De la misma manera, alguien que suplante a un policía, a un militar, a un piloto, o si a usted lo consiguen conduciendo un auto sin licencia de conducir, también le van a poner una multa o probablemente se le lleven el carro o el vehículo en donde ande. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una persona que no cumple estas características no puede ser llamado pastor. Definimos el diezmo, definimos la ofrenda y definimos al pastor como aquella persona que cumple las características que la Biblia exige para un pastor. Por lo tanto, todos aquellos que me han dicho alguna vez, no voy a la iglesia, no creo en los pastores porque el pastor que vivía en la cuadra tenía varias mujeres. No, la Biblia dice que para ser pastor solo se puede tener una mujer, marido de una sola mujer. Yo no voy a la iglesia porque el pastor que conocí era un borracho. No, la Biblia dice que no puede ser dado al vino. Por lo tanto, no era un pastor. Y por último, yo no voy a la iglesia porque el pastor se roba la ofrenda, se roba el diezmo. No, porque ¿qué dice el versículo 3? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro. Y el 7 dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, y esto se refiere obviamente a las personas que no son creyentes, que no son cristianas y que no asisten a una iglesia regularmente. Por lo tanto, si una persona no cumple con estos requisitos, no es pastor. Ahora, ¿qué pasa con esa plata? Mire, en manera muy genérica hay dos maneras de administrar la plata que entra a la iglesia. La primera es un grupo de personas que administran, tesoreros, administradores, generalmente son personas con carreras afines al manejo de la plata, del dinero, que se encargan de recibir la plata que entra semanal, quincenal o mensual en la iglesia y dividirla entre las cosas que la iglesia debe pagar. Obviamente hay un ahorro. Porque generalmente hay iglesias que tienen proyección a crecer su estructura, quizás a construir otro piso, a comprar algunas cosas, y el resto de la plata, sueldos y salarios de las personas que se dedican, el que limpia el templo. Hay iglesias que tienen, no sé, guardia de seguridad, por ejemplo, en las noches. Hay pastores que se dedican a tiempo completo al ministerio y devengan un sueldo. Esto sí es bíblico. Hay también que comprar algunas cosas, desde las cosas normales que se compran para una casa, como café, azúcar, pagar la luz, pagar el agua, el internet, no sé, cosas de limpieza. Y también hay inversiones más caras, como son equipos de sonido, como instrumentos musicales, cables, micrófonos, y de repente hacer también obras de amor con hermanos que no tienen suficiente ingreso, que están pasando por una enfermedad, que están desempleados, y también sostener misioneros, comprar libros, en fin. Hay una larga lista de cosas que se hacen con ese dinero. De las dos maneras que yo conozco de administrar una iglesia, como les decía, un grupo de hermanos que reciben ese dinero, lo reparten entre los gastos, y hay otra manera, que también a veces los pastores, la familia pastoral es dueña del edificio, es dueña de las cosas que están dentro, y ellos autogestionan sus finanzas. Esta segunda forma no me parece tan clara, no me parece tan transparente, pero no quiero decir con esto que todas las personas que manejan las finanzas de su iglesia de esa manera son pecadores. En conclusión, si usted llega a una iglesia y usted se da cuenta que el tema principal de esta iglesia es el dinero, si le están mandando a vender su casita, si le están mandando a vender su carrito, o si le están mandando a dejar su sueldo que tanto le costó lograr en el mes, en esa iglesia prometiéndole mentiras, usted salga de ahí, porque usted no está en una iglesia verdadera, y el hombre que está allá arriba diciéndole que deje su sueldo no es un verdadero pastor. Es un impostor que juega con la fe de las personas que van allá. Si usted va a una iglesia donde le prediquen la Biblia y de repente dice, hermanos, recuerden en un momento dado al culto sus compromisos de ofrenda, sus compromisos económicos, refiriéndose al pueblo comprometido que sirve en la iglesia, que pertenece a esa iglesia y que es un gozo para nosotros colaborar con esa iglesia y con los hermanos, es una cosa muy diferente. Y lo otro que quiero contarle también como aplicación práctica para su vida es que si usted es primera vez que me escucha y está aquí por la curiosidad de saber esto, lo primero que debes ofrendar a Dios es tu vida completa.
Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que demos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es lo primero que debemos entregar al Señor, nuestras vidas como ofrenda, y después servirle con los dones, talentos y también con los bienes materiales que el Señor nos ha dado. Dios los bendiga, espero que haya contestado su respuesta. Si hay otro tema del cual quieran hablar, déjenlo en los comentarios y lo comentamos con mucho gusto. Un abrazo, que el Señor los bendiga.